En esta oportunidad vamos a tener también la presentación Lactancia materna y el Código de Ética Profesional, que estará a cargo de la licenciada en obstetricia Celia Lazo, obstetra, magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con segunda especialidad en salud sexual y reproductiva en adolescentes y es consultora internacional certificada en lactancia materna, IBCLC, miembro del Comité de Lactancia Materna del Hospital Uldarico Roca, Consejo de Directivo ACLAN Perú. Doctora, licenciada Celia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le damos parte. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes la información que ahora me toca tratar. Bueno, el tema que voy a tratar es sobre lactancia materna y código de ética profesional. Este es un tema muy interesante, que por lo general es de desconocimiento de los profesionales de la salud y hoy día vamos a explicar por qué es tan importante trabajar con ética y conociendo sobre todo el reglamento de alimentación infantil, entre otras normativas que son importantes para el desarrollo de nuestro ejercicio como profesionales. Bien, declaro no tener conflictos de interés en esta presentación, ni vínculos con empresas o entidades relacionadas con el tema de la sesión. También las imágenes de sucedáneos de leche materna que se muestran en estas diapositivas son solamente con fines críticos de mala praxis de la industria, los profesionales y las instituciones. Bueno, empezaré hablando acerca del compromiso que tenemos los profesionales de la salud. Bueno, no solo profesionales de la salud, también los promotores y aliados del sector salud. De acuerdo al lema de este año y a los últimos lemas que se han estado presentando con el tema de la Semana de la Lactancia Materna a nivel internacional, todos estamos involucrados y comprometidos a defender la lactancia materna. La lactancia materna es tarea de todos. Y en este sentido, todo el personal de salud, ya sean médicos, obstetras, enfermeras, nutricionistas, psicólogas, personal técnico, yo creo que hasta odontólogos y las diferentes especialidades, inclusive acá podemos considerar al servicio de voluntariado, los agentes de la comunidad, el personal de limpieza y bueno, y todo el personal que labora en una institución de salud, porque todos estamos comprometidos y llamados a apoyar este tema. Y se ha demostrado que las intervenciones en lactancia materna efectivas se traducen en mayores tasas de lactancia materna y ahorro a los sistemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la lactancia materna es la mejor intervención costo efectiva para prevenir la desnutrición y la mortalidad infantil. Muchas veces se gastan presupuestos en otras actividades de salud y sin embargo no nos damos cuenta que invertir en el tema de lactancia materna va a ser algo que va a traer muy buenos resultados y la inversión es muy poca. Entonces, en ese sentido, es importante que todos los establecimientos de salud puedan tener intervenciones costo efectivas que nos van a ayudar a prevenir la desnutrición y la mortalidad infantil. ¿Y por qué es tan importante la leche materna? O sea, ¿por qué tenemos que defender la leche materna? Yo creo que quien no está
convencido de que la leche materna es importante o que la lactancia materna es importante, pues no va a poder defender la leche materna. Yo estoy segura que ya en las exposiciones anteriores han hablado sobre los componentes de la leche materna, todos los beneficios en sí que trae la leche materna. Y empezamos por la parte de nutrición, indicando que la leche materna pues es el mejor alimento adecuado para la especie humana, porque tiene proteínas, inclusive tiene prebióticos, ácidos grasos, anticuerpos, DHA y ARA, células madre, minerales, factores de crecimiento, enzimas, probióticos, vitaminas, agua, lactosa, etcétera, etcétera. Y cada vez están descubriendo más componentes de la leche materna que son súper interesantes. Entonces, desde el punto de vista nutricional, no hay mejor alimento que la leche materna. También otro factor importante es la inmunidad, porque, por ejemplo, ¿no? Ayer preguntaban también acerca de qué se les puede decir a las mamás que están dando de lactar a sus hijos de 2 o 3 años, porque a veces las critican mucho y le dicen, ay, pero lo que le estás dando a tu bebé solamente es agua. Y bueno, en realidad no es que sea tampoco así, pero en un niño más grande es mucho más importante el tema de inmunidad. La mamá a través de su leche le transfiere defensas. Hay inmunoglobulinas que defienden al bebé, que son las primeras vacunas que va a recibir el bebé y ya luego se van a complementar con un calendario de vacunas, ¿no? Entonces, este otro tema también es súper interesante. Además de que la leche materna no solo es alimento, porque también es un vínculo afectivo, que quiere decir que la mamá y el bebé se interrelacionan de una manera apropiada, tan beneficioso para la mamá como para el bebé. También es importante por la parte de la economía, porque este, nos permite que no haya gastos innecesarios en la familia. No tenemos que comprar ninguna fórmula. Las fórmulas, además de que no son tan buenas, son sumamente caras. Yo cuando a las mamás me dicen que van a regresar al trabajo después de haber dado a luz, porque no todas de repente tienen esa suerte de tener su periodo de posparto completo y darle lactancia exclusiva a los primeros 6 meses. Entonces, una de las cosas que yo le digo, ¿por qué vas a regresar a trabajar? Si es por dinero, pues vas a ver que te sale mucho más caro, porque al ir a trabajar la mamá va a disminuir su producción de leche porque ya no hay una succión continua y al final va a terminar dando fórmulas, ¿no? Generalmente algunas mamás trabajan más de 8 o 10 horas y necesariamente tienen que dejar fórmula al bebé. Entonces, si sacamos un presupuesto, le va a salir más caro irse a trabajar porque tiene que comprar fórmula, los pasajes que va a utilizar ella para ir a su trabajo, las veces que su bebito se va a enfermar y lo va a tener que llevar a los servicios de salud. Y por último, también el personal que va a tener que contratar para que le cuiden a su bebé, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la economía, pues es lo más económico que una mamá de lactar a su bebé o que le compre fórmula. También tenemos que la leche materna es beneficiosa porque apoya la ecología. Por el mismo hecho, al no tener que comprar fórmula y solamente le da leche materna, pues no hay gastos innecesarios en latas, etiquetas, tala de árboles para todo lo que se va a utilizar, el agua, la industria, ¿no? Entonces, apoyamos a la ecología. Y acá también podemos agregar el tema de salud materna de la mamá, o salud de la mamá, perdón, y también que funciona inclusive como un método anticonceptivo, ¿no? O sea, en realidad la leche materna tiene muchísimos más beneficios, pero estos son los más importantes. Entonces, conociendo que la leche materna es súper, súper importante, yo creo que todos como personal de salud o personal que estamos en los servicios de salud queriendo apoyar a las mamás, entonces vamos a promover y defender mucho la lactancia materna. Luego también tenemos aquí algunas características especiales de la consejería en lactancia materna.
es importante saber que no es lo mismo hacer una consejería, digamos, planificación familiar, qué sé yo, que hacer una consejería en lactancia materna. Primero, por la calidad emocional. Cuando uno hace consejería en lactancia materna, tiene que ser muy intuitivo, sensible y humano. Las mujeres en este periodo de lactancia están sumamente frágiles y sensibles. También hay que mantener la confidencialidad sobre la mamá, el bebé y la familia. Entonces, no podemos develar, digamos, algunas cosas que para la mamá son confidenciales. La problemática de fondo que las mujeres traen y el ambiente. Todo ello repercute mucho en la consejería que nosotros vamos a dar. Estamos hablando de que si, por ejemplo, esta mamá no tiene un apoyo emocional por parte de la familia, pues le va a ser más difícil coger o que su bebé se acople adecuadamente a su pecho, ¿no? Y si es que hay alguna otra problemática más, pues todo eso va a repercutir en este periodo de lactancia y puerperio. Bien. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la ética. ¿Qué es la ética entonces? ¿Cómo la podemos considerar? Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética observa la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Entonces, en ese sentido, nosotros como personal de salud deberíamos tener mucha ética para poder trabajar y atender a nuestros pacientes. Bueno, no solo el personal de salud, ¿no? En todo trabajo siempre es bueno trabajar con ética. ¿Y por qué la ética es muy importante en lactancia materna? Como dijimos, el nacimiento de un niño es un evento que siempre será recordado para toda la vida, ¿no? Una mamá que tuvo un parto en un ambiente agradable, donde el personal de salud la apoyó y todo fue favorable, siempre va a quedar así como un buen recuerdo, ¿no? Y si por el contrario ocurrió que ella fue maltratada, no recibió el apoyo adecuado, pues también recordará toda su vida el parto como un evento negativo, ¿no? El parto, la lactancia, todo ese periodo. Por eso es que hay mamás que han tenido tan malas experiencias de parto y de lactancia que no quieren volver a tener hijos, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud estamos muy involucrados en esto. La madre, el padre y el bebé también son emocionalmente frágiles durante el parto y las siguientes semanas y sobre todo vulnerables a todo tipo de sugerencias, ¿no? Si por ahí, cuando una mamá va a consulta y se encuentra con otra mamá y le dice, oh, tu bebé está muy chiquito, seguro que no le estás dando mucha leche, o tu bebé está muy gordo, y así por el estilo. Entonces también estas mamás son muy sensibles a todo ese tipo de sugerencias, mm, de cosas que les puedan decir y por eso es que hay que trabajar mucho con estas mamás. También la tecnología en lactancia se ha expandido dramáticamente hoy en día y es una oportunidad para hacer negocio con productos que muchas veces pueden ser innecesarios. Estamos hablando de extractores de leche, inclusive los cojines de lactancia, los cubrepezones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucha ética para no recomendar cosas innecesariamente. Es más, a veces hay personal de salud que vende este tipo de productos y que prácticamente coacciona o insiste para que la mamá se pueda comprar cuando realmente no son necesarios. También al manipular las mamas, hay que tener en cuenta que muchas veces tratamos de corregir la técnica de amamantamiento y el personal de salud muchas veces no lo hace con mucho tino, con mucho tacto. Siempre es necesario pedir el consentimiento previo de la mamá, ¿no? Señora, ¿me permite? Le voy a ayudar con el agarre, ¿no? Para poder coger el pecho de la mamá. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucha ética. Y, por ejemplo, ¿no? Si el personal de salud que la atiende es varón, pues
podría inclusive la mamá, cuando no se hace esta técnica o el agarre de forma correcta, podría prestarse a malos entendidos. Entonces debemos recordar cuáles son los principios de ética que debemos tener en cuenta. La autonomía, que se refiere al respeto por la propia determinación y libertad para tomar las propias decisiones. O sea, uno no debe estar coaccionado para tomar una decisión o hacer las cosas. La beneficencia, que significa que tenemos que ser bondadosos y cuidadosos con el bienestar de las personas, en este caso nuestras gestantes o nuestras pacientes después del parto. La no maleficencia, que se refiere al deber de no hacer daño. No debemos hacer daño. Muchas veces por iatrogenia por desconocimiento también podemos hacer daño a nuestros pacientes. La justicia es el derecho a ser tratado justa e igualmente, sin discriminación entre una y otra paciente. Y la relación profesional-paciente, que debe ser adecuada, donde permanezca confianza, inclusive siempre decir la verdad, mantener la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Qué bonito es cuando uno va a consulta o recibe una consejería y se siente a gusto con la persona que le está tratando, porque uno puede observar que trabaja con mucha ética, es muy amable y bueno, que tiene muchos valores. Bueno, acá vamos a nombrar un poco de algunos dilemas éticos que se presentan en el tema de lactancia materna. Por ejemplo, creo que de repente en algún momento todos hemos estado en esta situación. Hemos sido invitados a un almuerzo de educación continua auspiciado por compañías de fórmulas. Ustedes saben que las compañías de fórmulas tienen muchos ingresos y eso les permite poder subvencionar gastos de almuerzos. Acá inclusive estamos hablando de pasajes, becas para cursos, congresos, donar inclusive ropa, me refiero a chaquetas, ¿no? Chaquetas para el personal de salud, lapiceros, maletines, etcétera, etcétera. Entonces, según nuestra ética, no debemos aceptar nada que venga de fórmulas porque de alguna forma nos hacemos cómplices con la indicación y el uso de las fórmulas. Y más aún, si estamos utilizando productos que tienen la marca de esta fórmula, estamos como que promocionando, patrocinando de alguna forma esta fórmula. Al llevar una chaqueta que diga Enfagrow significa que yo como personal de salud lo recomiendo y si yo voy a hablar a mi mamá sobre el tema de lactancia materna, pues para empezar, la mamá puede pensar que yo estoy recomendando esta fórmula, que es mucho mejor que la leche materna. Por otro lado, de repente también el personal de salud, al recibir tantos beneficios de estas fórmulas, pues puede sentirse un poco como que coaccionado u obligado a corresponder, ¿no? A tantos beneficios. Entonces, lo mejor es no aceptar este tipo de beneficios que vienen de las fórmulas, de las compañías de fórmulas. También, hacer un contrato con una compañía de fórmulas, inclusive para escribir un folleto que se va a publicar con información de calidad sobre el tema de lactancia materna, también es un dilema ético. ¿Por qué? Uno dirá, pero sí, voy a hablar sobre el tema de lactancia. Pues porque a veces uno puede ser coaccionado a presentar ciertas informaciones o cierta evidencia científica donde no se ve mucha diferencia entre el uso de fórmulas y el uso de lactancia materna. O muchos de estos profesionales que son contratados por las fórmulas no tienen la ética suficiente como para poder demostrar que realmente la leche materna es mucho mejor, ¿no? Entonces, se presenta una información sesgada. Por ese motivo es que tampoco es bueno recibir o hacer contratos con una compañía de fórmulas para un folleto de lactancia materna. Otro dilema ético que se puede presentar en la lactancia materna es dar paquetes de regalo con muestras de fórmulas y cupones a las madres que amamantan al momento del alta en el hospital o clínica.
Yo estoy segura que muchas de ustedes han visto, han sido testigos, creo que se da un poco más en las clínicas, sin embargo también se ve en los hospitales o en los centros de salud, ¿no? Que las mamás, bueno, sobre todo en los sitios donde se atienden partos, ¿no? Que las mamás al momento del alta reciben una latita de fórmula como donación. Y muchas veces el personal de salud lo ha hecho sin saber que le está haciendo daño a la mamá. ¿A qué me refiero? Pues, probablemente el personal de salud que no está adecuadamente preparado y piensa que la mamá tiene poca leche, como son buena gente, entre comillas, le dicen, señora, como usted no tiene leche, llévese esta latita de fórmula, ¿no? Para cuando esté en casa y necesite darle más leche a su bebé. Eso es un dilema ético. En realidad no está bien, porque el personal de salud que sabe que la producción de leche depende del estímulo de la succión, le estamos haciendo daño, ya que la mamá al prepararle fórmula habrá momentos en que su bebito no le succiona y por lo tanto le va a disminuir su producción de leche. También otro dilema ético es estar en desacuerdo con el médico en relación al tratamiento y el consejo dado a la madre y la familia. Pues en muchas ocasiones, cuando la mamá tiene algún problema de salud, se le va a indicar algunos tratamientos o antibióticos, me refiero, y el pediatra le dice, no, esos antibióticos son muy fuertes, así que le tiene que suspender la lactancia. Entonces, y así por el estilo, existen muchas situaciones donde el personal de salud que no está capacitado por cualquier motivo, por situaciones mínimas, suspende innecesariamente la lactancia. Es importante saber que toda medicación pasa a través de la leche, pero muchos de estos medicamentos, casi la mayor cantidad de medicamentos son inocuos para el bebé. Hay una aplicación donde ustedes pueden consultar en internet para poder ver si esos medicamentos que toma la mamá son compatibles con la lactancia materna. La mayoría de medicamentos son compatibles. Al final, si quieren, les puedo dejar la página para que puedan ustedes, cuando tengan duda, revisar si la medicación es compatible o no con la lactancia materna. Bueno, es e-lactancia, la pueden buscar también, o la pueden googlear con e-lactancia, y ahí tiene todos los medicamentos si son de riesgo alto, moderado o bajo riesgo para el bebé. Otro dilema ético puede ser copiar materiales, ya sean figuras, videos, o inclusive fotocopiar todo un libro, material, sin permiso del autor, ¿no? Debemos ser muy éticos y respetar la propiedad privada. Otro dilema ético, cuando se entrega a un colega, a un compañero de trabajo, archivos de clientes que sacaron de la institución de salud sin consentimiento previo o sin proteger el archivo, ¿no? Entonces, cuando se comparte información, un casito clínico, digamos, sobre una situación X de lactancia o de otra situación, siempre hay que tener el consentimiento previo de la paciente, ¿no? El vender bombas de extracción, cremas, gel, almohadas para lactancia y otros cuando no son necesarios, ¿no? Como les comentaba anteriormente, hay personal de salud que vende este tipo de materiales y decirle a la mamá que ya está gestando, por ejemplo, que va a necesitar una bomba de extracción, ¿no? Y de pasito le ofrezco, yo vendo bomba, o sea, eso está reñido contra la ética. Y no solamente el tema de bombas, ¿no? O sea, muchos otros artículos que son, o accesorios que son innecesarios. Recomendar el uso de un medicamento para aumentar la producción de leche que no esté aprobado por la FDA. Inclusive, hoy en día ya se ha dejado de recomendar los famosos mates de cacao, perdón, hinojo, cacao, no sé qué otras hierbas, ¿no? Si eso no está comprobado con medicina basada en evidencias, pues no lo podemos
recomendar. Luego vamos a hablar sobre algunos principios de conducta profesional. Por ejemplo, y muchos de estos principios de conducta profesional están albergados en el reglamento de alimentación infantil, que lo vamos a comentar más adelante. Por ejemplo, proporcionar servicios que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna. Cumplir con sus compromisos profesionales trabajando con las madres para lograr sus metas de lactancia, ¿no? Esto está dentro de las funciones que nosotros debemos cumplir como parte de promocionar y promover la lactancia materna. Proporcionar también atención adecuada a la necesidad de cada paciente, apropiada culturalmente y basado en evidencias científicas, ¿no? O sea, recuerden que toda la información que nosotros brindamos tiene que ser con medicina basada en evidencias. Y bueno, ahora se está trabajando con adecuación intercultural, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades o a la zona donde se está trabajando, ya sea la sierra, la costa. La idea es ser amigables con nuestros servicios y respetando su cultura. Proporcionar información suficiente y precisa para que puedan tomar decisiones informadas. Esta información precisa tiene que ser completa y objetiva, inclusive sobre productos comerciales y sin sesgo personal, ¿no? O sea, ¿por qué es importante la leche materna? ¿Cuáles también son los riesgos de la fórmula? Todo esto hay que darlo muy claro y preciso a las mamás. Y de esta forma también ellas pueden decidir libremente si quieren dar de lactar o le van a dar fórmula al bebé. Yo estoy muy segura que las mamás que reciben una información correcta, pues definitivamente van a escoger lactancia materna y harán todo lo posible para tener una buena lactancia. Otro principio de conducta profesional es actuar con diligencia. Esto se refiere a actuar dentro de los límites de su práctica. O sea, hacer lo que está estipulado de acuerdo a sus competencias, colaborar con otros miembros del equipo de salud para ofrecer cuidados unificados y comprensibles, ser responsable de su propia conducta y su actuación profesional. También obedecer todas las leyes aplicables, incluidas las que regulan la actividad de los consultores de lactancia, y respetar todos los derechos de propiedad intelectual. Toda esta información de principios de conducta profesional está basado también en el Código de Conducta Profesional de los Consultores de Lactancia Materna. Otros principios de conducta profesional son, por ejemplo, proteger la confidencialidad de las pacientes. Esto se refiere a no revelar información que se ha obtenido durante esta relación profesional, excepto a otros miembros del equipo de salud o personas o entidades, siempre y cuando la paciente haya dado su consentimiento informado, ¿no? Igual evitar dar fotografías o grabar audios o videos a una mamá que esté lactando, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que vemos que la mamá está lactando o que de repente se hizo el contacto piel a piel al momento del parto y la grabamos sin consentimiento de la mamá. No se puede hacer eso porque siempre tiene que haber un consentimiento y de preferencia informado por escrito. Informar de forma exacta y completa a otros miembros del equipo de salud. Todo profesional que brinda atención y consejería debe recibir el consentimiento de la paciente antes de la consulta a terceros para compartir información clínica con otros miembros del equipo de salud, ¿no? Más o menos parecido al anterior. Ya, acá hay algo bien importante. Ejercitar su juicio de forma independiente y evitar conflictos de interés. El personal de salud debe poner de manifiesto todo conflicto de interés actual o aparente, incluyendo intereses financieros relevantes en bienes o en servicios o en organizaciones que proporcionen bienes o servicios relevantes. Por ejemplo, yo al comienzo declaré que no tengo ningún conflicto de interés, no estoy promocionando ninguna marca de fórmulas, esto es solamente con fines didácticos. Y asegurar que las consideraciones comerciales no influyen en su juicio profesional.
Es muy triste, pero hoy en día vemos que hay pediatras que salen en televisión confundiendo a las mamás, porque con toda esa propaganda que dicen solo tienes una oportunidad en la vida para darle lo mejor a tu bebé, entonces lo que las mamás escuchan es, entonces esta fórmula es mucho mejor que la leche materna, ¿no? Y hacen esfuerzos por pagar los precios tan altos de las fórmulas, ¿no? Entonces, este tipo de propaganda no tendría que ser dada por un pediatra, porque las mamás pues van a pensar que como el pediatra es el experto en este tipo de cuidados para el bebé y alimentación, pues les está recomendando lo mejor. También es importante mantener la integridad personal, quiere decir comportarse de forma honrada y justa como profesional de salud, dejar de forma, en el caso de que el personal de salud, por ejemplo, tenga algún problema, como por ejemplo, eso no se ve tanto acá, más de repente en otros sitios, abuso de sustancias, drogas o alcoholismo que afectan su práctica profesional, entonces uno voluntariamente debe dejar de atender a pacientes, ¿no? Cuando tiene este tipo de problemas, digamos, problemas. Problemas son problemas de salud. También hay que tratar a las pacientes de igual manera sin tener en cuenta discriminación por edad, raza, nacionalidad, estado civil, religión u orientación sexual, ¿no? Hoy en día que tenemos tantos, diversidad de razas, gente venezolana que también ha llegado, bueno, de otras zonas, costa, sierra, selva, entonces no debe haber ningún tipo de diferencias. Y acá tenemos una gráfica que me gusta muchísimo, que la deben tener en cuenta siempre que en todos los establecimientos de salud, que significa cómo hacer la preparación para la lactancia materna. ¿Cuándo tiene que empezar? El momento oportuno, más adecuado, siempre va a ser durante el embarazo. Entonces, cuando una mamá está gestando, es el momento más propicio para darle la información adecuada. Y la información tiene que ser correcta para que esta mamá, desde antes de salir o desde antes de dar a luz, ya tenga decidido si va a dar de lactar o le va a dar fórmula, ¿no? Por eso decía que si la información es correcta, definitivamente la mamá se va a dar cuenta de los innumerables y múltiples beneficios de la leche materna, así que a ojos cerrados va a decir, no, yo tengo que hacer todo lo posible para darle de lactar a mi bebé. Sin embargo, si esta mamá no ha recibido su preparación sobre lactancia, también tenemos oportunidad de orientarla al momento del nacimiento. Al inicio del nacimiento, a la mamá le va a costar un poco hacer un acople adecuado, ¿no? Lo ideal sería que el personal de salud estuviera ahí para apoyarle y iniciar correctamente su lactancia. Sin embargo, también hay más momentos para seguir apoyando a esta mamá en el puerperio, todo el tiempo que está en alojamiento conjunto con su bebé, o inclusive después. Por ejemplo, si la mamá trae al bebito a vacunas, la enfermera de vacunas le suele preguntar, le puede preguntar, señora, ¿cómo está su lactancia? ¿No? Y por ahí es que se han rescatado también muchas veces lactancias, ¿no? Porque la mamá dice, es que como no tengo leche, le estoy dando combinadito. Y entonces ahí la enfermera tiene su oportunidad de decirle, pero señora, no se preocupe, usted puede producir la cantidad de leche que el bebé necesita, no sabe que la producción de leche es a libre demanda, o sea, mientras más succione el bebé, más leche va a producir, pero si le sigue dando fórmula, nunca va a aumentar su producción de leche, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una muy buena intervención también en los consultorios de vacunas. Fíjense en esta gráfica del lado derecho, las gestantes, porque cuando hablamos de información que debe recibir, ¿no? Y a veces nosotros mismos cometemos el error de preguntarle, señora, ¿recibió preparación sobre lactancia una vez que nació el bebé, ¿no? Y la mamá toda triste o cabizbaja dice, no, no he podido. Entonces cree que como no ha recibido información, pues no lo va a poder hacer bien, ¿no? Pero no es así. Fíjense en este círculo,
La mamá para su preparación de lactancia más o menos recibe un 10% de conocimientos, otro 10% de habilidades. Es bien importante enseñarle la práctica, ¿no? El correcto agarre. Y un 80% de confianza. Todo esto nos va a permitir una lactancia exitosa, ¿no? Fíjense qué importante es esto, que la gestante o la mamá que ha recibido la preparación sobre lactancia de esta forma debe llegar al parto empoderada para una lactancia materna exitosa. Fíjense, el 80% es confianza, o sea, no hay que darle toda una cátedra sobre lactancia materna, con que conozca cómo hacer un buen agarre, las técnicas adecuadas, un poco de conocimiento sobre la composición de la leche, etcétera, etcétera, y que esa mamá tenga la confianza suficiente de que lo va a poder hacer bien, entonces eso le ayuda un montón. ¿Dónde va a recibir esa información? Pues en diferentes partes. En muchas instituciones tenemos los talleres de psicoprofilaxis. También existen hoy en día talleres de lactancia materna, que son muy bonitos, muy buenos. Lo pueden ustedes abrir en sus centros de salud, en sus hospitales, ¿no? Todo depende de la disposición que tenga el personal de salud. No es muy complicado, aunque sea una vez, por último, una vez al mes, ¿no? Se puede hacer una vez a la semana, pero hay que darse ese tiempo de informar a la gestante. En charlas, a través de consejerías, inclusive en la consulta que, vale, yo sé que no hay mucho tiempo, pero bueno, es una oportunidad por lo menos de captarla y derivarla a los talleres de lactancia, ¿no? Y los grupos de apoyo. Hay muy buenos grupos de apoyo que, donde hay también otras mamás que están lactando y que entre ellas se pueden compartir información, experiencias, ¿no? Y que son monitorizadas por un personal de salud capacitado. ¿Y quién tiene que hacer esta preparación? Bueno, decimos que es tarea de todos, todos, ¿no? Obviamente, todos podemos poner un granito de arena, ¿no? Desde hasta el personal de limpieza, de repente que ve que la mamá tiene dificultades con su lactancia, entonces, señora, ¿por qué no va a los talleres de lactancia? Entonces, realmente capacitar a todos sobre el tema de lactancia ayudaría bastante. Bien, y todo nuestro trabajo tiene que estar bajo el amparo de normativas, documentos. Por ejemplo, acá tenemos el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Invito a que todos lo lean, lo conozcan. Si nunca han escuchado sobre esto, pues de repente ahora saliendo vamos a investigar sobre qué es el Código Internacional. Y esta es una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, ya que este código ya tiene 25 años. En realidad es una recomendación de que las naciones incorporen el contenido de esta resolución en su legislación y lo implementen. Sin embargo, no hay pena legal si es que una nación no implementa una resolución que ellos adoptaron. En nuestro país sí se ha implementado esto y tenemos el famoso Reglamento de Alimentación Infantil. También les invito a que todo centro de salud debe contar con un código internacional de comercialización de sucedáneos de leche materna y un reglamento de alimentación infantil como mínimo. Este reglamento, el último es el del 2019 y que está actualizado. ¿Y qué es el reglamento de alimentación infantil? ¿Para qué nos sirve? Garantiza la mejor oportunidad posible a los bebés de crecer y desarrollarse, permitiendo que las familias estén libres de influencia comercial en su elección del tipo de alimentación, ¿no? Es que en realidad hoy en día hay tanta propaganda indiscriminada de la fórmula que confunden a las mamás acerca de qué es lo más adecuado para sus bebés. Y aquí tenemos un cuadrito muy interesante que lo proporciona la Liga de la Leche, que dice que de qué habla el código, sobre la leche de fórmula, sobre otros alimentos complementarios, por ejemplo, los tecitos, las papillas, también sobre biberones y tetinas, ¿no? ¿Quién se espera que siga el código? O sea, ¿a quiénes va dirigido el código? A los fabricantes, distribuidores y minoristas de los artículos que ya hemos nombrado anteriormente, a los trabajadores de salud, ya sean profesionales como voluntarios, y también a las instituciones, ¿no? A las instalaciones dedicadas al cuidado de la salud, ya sean hospitales, clínicas, etc.
Por ejemplo, ¿qué dice el código sobre las etiquetas? Que deben estar escritas en el idioma local. Deben ponerse en las etiquetas los riesgos asociados a la alimentación infantil. Deben usar un lenguaje o imágenes, o mejor dicho, no deben usar imágenes ni lenguaje que den la idea de algo ideal o positivo. Por ejemplo, no se puede colocar figuras de bebés gorditos, felices, o que estén, por ejemplo, o que tenga un escudo protector, ¿no? Que todo esto va a dar sugerencia de que es muy bueno y que protege contra enfermedades. ¿Qué está permitido dentro del código? El uso de fórmulas preparadas de forma segura para los bebés que necesitan. O sea, muchas veces pensamos que este código prohíbe las fórmulas. No, no se prohíben. Simplemente hay que regular el uso, que se utilice fórmulas solo cuando sea estrictamente necesario. También la información debe ser científica y objetiva para que el personal de salud sepa lo que contiene cada fórmula. Las etiquetas deben incluir información precisa sobre cómo se debe preparar, etc. ¿Y qué no es permitido dentro del código? Por ejemplo, esto creo que es la parte más importante que debemos respetar y cumplir. La promoción dirigida a los padres, publicidad directa a las mamás que dan de lactar y tampoco entregarles muestras gratuitas. O sea, no es bueno entregarle una muestrita o una lata completa de fórmulas porque las mamás lo van a utilizar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos saber como personal de salud? Que mientras la mamá le dé combinado, ese momento que el bebé se llenó con la fórmula y no succiona, pues va a disminuir su producción de leche. Por eso que la única forma para que aumente la producción de leche es que el bebé succione más seguido, y eso es algo tan básico que debemos saberlo, pero que a veces no lo sabemos o nos lo olvidamos. También la promoción dirigida a los profesionales de la salud, darles regalos y muestras, también eso está prohibido. O sea, los laboratorios no deben dar regalos al personal de salud porque el personal de salud va a dar una información sesgada. También está prohibida la promoción en las instituciones de salud con carteles, como les decía, incluso artículos, tallímetros, no sé, relojes. Los laboratorios de fórmulas regalan todo lo que le pueda servir al personal de salud, pero con su logo. Y aceptar tampoco regalos ni subvenciones de algún curso o congreso. La promoción de productos inadecuados para bebés, tales como la leche condensada, azucarada, etc. Luego tenemos acá en esta parte final un poco de cómo debe ser la consejería del personal de salud. Toda gestante debe ser informada sobre los beneficios de la leche materna y motivada para que tome la decisión de amamantar hasta los 2 años. En forma exclusiva los primeros 6 meses y luego introducir alimentos complementarios, ¿no? Por favor, acá muchas mamás han malinterpretado, creen que solo el bebito debe lactar hasta los 6 meses y luego de ahí le continuamos con fórmula. No es así. Primero, leche materna exclusiva hasta los 6 meses, luego empieza a comer, complementa con su lactancia materna hasta los 2 o 3 años, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. También hay que informarles sobre los beneficios del contacto piel a piel. Sabemos que es una estrategia que se está utilizando y que ayuda muchísimo a la lactancia materna. El alojamiento conjunto, las técnicas de amamantamiento y riesgos del uso de fórmulas. Por último, se promoverá una cultura de apoyo y reconocimiento a esta trascendencia de la leche materna a través de los grupos escolares, clubes femeninos, campañas, vasos de leche, etcétera, etcétera. Los establecimientos de salud también deben informar sobre el alojamiento conjunto. Ya seguramente lo han visto anteriormente, es súper, súper importante y que se debe dar inmediatamente después del parto. El contacto piel a piel, también colocando al bebé en la primera hora, ya sea un parto vaginal o una cesárea. Las madres también en el periodo de puerperio tienen que recibir mucho apoyo, ¿no? Ya sea por el personal del área del servicio, acerca de cómo debe ser la técnica correcta
y cómo mantener su lactancia materna, fortaleciendo la confianza en su capacidad de darle lacta, ¿no? Decirle, señora, nosotros en vez de ayudarle, decimos, señora, usted es una mala madre, ¿por qué no le da de lactar a su bebé? Y la mamá angustiada, es que no tengo leche. Entonces, eso no debe ser así, ¿no? Señora, a ver, denle de lactar a su bebé más seguido. Es que siento que no me baja leche, no se preocupe, con lo que succione el bebé va a ir aumentando. Además que los primeros días la leche que baja es muy poquita, ¿no? Y el tamaño del estómago del bebé es chiquitito, como una canica, entonces no necesita mucha leche, pero a medida que vaya succionando, va a ir aumentando la producción de leche. También se tienen que dar facilidades a la mamá para que le ofrezca el pecho al recién nacido, ¿no? Recordarle que sea libre demanda. En caso de prematuros y hospitalizados, también permitirles a las mamás su ingreso y darles todo el apoyo necesario para que puedan lactar a sus bebés. Hay algunas situaciones excepcionales donde se van a prescribir estos sucedáneos de leche materna. Estamos hablando de las fórmulas, ¿no? Incluso de algunos otros líquidos y preparados. Y esto tiene que ser con prescripción médica y registrado en la historia clínica. También se tiene que advertir a las mamás que el uso de biberón debe hacerse con leche, estos biberones tienen que utilizarse aguas o infusión, que el uso de biberones, leches, aguas o infusiones disminuyen la producción de la leche materna y su uso más bien incrementa el riesgo de enfermar. Y la demostración de la preparación de estas fórmulas se debe efectuar en forma individualizada. O sea, no vamos a dar una charla cómo se prepara una fórmula, no, solo a la mamá que va a necesitar esta fórmula, remarcando la importancia que tiene utilizar agua hervida, utensilios estériles, en ambientes reservados y no expuestos a la mirada de otras madres. Licenciada Celia, disculpe la interrupción. Por favor, estamos sobre la hora para que podamos ir terminando. Disculpe, muchas gracias. Sí, justo ya estamos acabando también. Bueno, igual sobre el tema de fórmulas, no gestionar muestras de fórmulas para las mamás, como les decía, ni los utensilios para su preparación, tampoco recibir incentivos financieros por parte de los fabricantes y tampoco recibir ninguna contribución o financiamientos como becas, viajes, que ya lo habíamos explicado anteriormente de las fórmulas, ¿no? No, y esta última dice, restricciones, que no está permitido a los establecimientos de la salud contratar personal que sea remunerado por los fabricantes o distribuidores de fórmulas. Tampoco debe fomentar el consumo y el uso de estas fórmulas a las madres y niños hasta los 2 años. Y la pequeña cantidad de sucedáneos de la leche materna que se necesita en los centros de salud debe ser adquirido por conducto regular y no por donaciones. Solamente acá una imagen para demostrar lo que no se debe hacer, que es, por ejemplo, llenar nuestros consultorios con propagandas de bebés, con biberones, calendarios de fórmulas, tallímetros, etcétera. Nada que promocione el uso de las fórmulas. Y para terminar, solamente les quiero dejar aquí unas 5 conclusiones. Primero, proporcionar información sin sesgo para las mujeres, para que las mujeres tomen una decisión de amamantar después de haber sido informadas adecuadamente. 2, resaltar los beneficios de la lactancia materna y el riesgo de utilizar fórmulas. 3, evitar el ruido ambiental de la publicidad de sucedáneos en todos los espacios públicos y privados. 4, denunciar violaciones al código. Si nosotros estamos viendo este tipo de cosas que están reñidas contra la ética y que atentan al código, hay que denunciarlo. Y por último, actuar en todo momento con mucha ética profesional. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Si tienen algunas preguntitas. Sí, licenciada, muchísimas gracias por su excelente exposición también de este tema que es muy importante, muy pertinente también abordarlo con todos los profesionales de salud. Sí, tenemos una pregunta en el chat que nos dicen, ¿una mamá puede dar de lactar si la operaron de quistes en el seno? Sí, efectivamente. Son bien raras las contraindicaciones para la lactancia. Hoy en día se ha generalizado que es casi, digamos, el 95% de mamás
que tienen que dar de lactar, ¿no? Es muy raro que una mamá tenga que suspender por un quiste de este tipo, ¿no? Ok, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Esperamos tenerla también en una próxima oportunidad.